得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Clave China? Ya terminando el intenso mes de mayo que hemos tenido y que tenemos en Argentina. Para quienes me conocen, no suelo hablar habitualmente sobre hechos deportivos, siempre se lo dejo a los entendidos. Por eso, esta semana me vinculé con Fernando Signorini, uno de los más prestigiosos entrenadores que tenemos en el país, entrenador de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, con un pedigree muy importante e interesante, y será un invitado especial para nuestro próximo programa. Estar aquí junto a nosotros en Clave China para que nos cuente los intercambios entre el país asiático y nuestro país futbolero. Y justamente ya se confirmó que en Beijing la selección nacional, de la que se espera sea encabezada por su capitán Lionel Messi, jugará un partido contra Australia en el marco de la gira asiática prevista por la FIFA. Pero esta semana, ya les digo, cargadita de muchas tensiones por la delicada y aguda situación económica que estamos atravesando, en Beijing y Shanghái se está jugando otro partido. Sí, Argentina está jugando otro partido, y precisamente porque nuestra cancha está un poco embarrada. Una delegación del gobierno argentino, encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, se lanzó como Marco Polo a transitar una ruta que en este caso auguramos sea de seda. Estuvo con representantes del nuevo Banco de Desarrollo, de los BRICS, y Massa exploró también, buscó líneas de financiación que ya contaban con el respaldo de Lula da Silva, presidente de Brasil, y Dilma Rousseff, titular del Banco Multilateral que integra Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En Shanghái fortaleció reservas que están afectadas, como nos hemos informado, por la sequía y la caída de exportaciones. De allí viajó a Beijing para renovar el swap y aumentar el monto de libre disponibilidad. Firmó proyectos de infraestructura que pertenecen al programa de la Ruta de la Seda y negoció con el Ministerio de Comercio una mayor apertura de mercados destinado a las economías regionales. Pero este partido también se juega en otra cancha, menos amistosa, y es en Washington, donde se intenta cerrar el nuevo acuerdo de objetivos y obtener desembolsos anticipados que el país necesita para respaldar las reservas del Banco Central. Y claro, aquí, como les dije, el partido no es tan amistoso y el contrincante ya está sacando los dientes. Bueno, en concreto, son tantos los encuentros que se están jugando que es un poco agotador. Claro, desde la política doméstica y en la carrera de bolsas, que no tiene pocos obstáculos, que se transita camino a las elecciones, esta gira es leída bajo el cristal de todos los sectores en disputa política. Hoy en Clave China hablaremos justamente del rol del país asiático en el mundo, y lo haremos con un analista político, amigo, entendido en la materia, que es Carlos Alonso. Lo vamos a escuchar dentro de unos minutos. Vamos a la música. Clave China. 列车在颠簸，那引擎轰鸣，疲倦却别有种轻盈，仿佛那平日形影不离的蓝影，奔跑着有了道理。霓虹在闪烁，我目不识丁，陌
像海边沙一样健忘，千重浪花恣意徜徉。谁留恋镜中旧模样？今朝何夕早遗忘。列车在颠簸，那引擎轰鸣，疲倦却别有种轻盈，仿佛那平日形影不离的蓝衣，奔跑着有了道理。霓虹在闪烁，我目不识丁，陌生却别有种暖意，仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。Y como siempre, viene el segmento de China en clave de noticias, en la voz de Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, que nos trae las noticias más relevantes de la semana del país asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping extendió el día 31 de mayo sus saludos a los niños de la nación durante una visita a una escuela en Beijing por el Día Internacional del Niño que cae 1 de junio. Durante la visita a una clase de ciencias, animó a los niños a perseguir su ambición de convertirse en científicos para alcanzar un alto nivel de autosuficiencia en ciencia y tecnología. El 1 de junio se ha publicado un artículo de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, sobre la modernización de China. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, instó el 30 de mayo a la parte estadounidense a corregir inmediatamente las prácticas erróneas y mostrar sinceridad para el diálogo y la comunicación entre los dos ejércitos. El ministro chino de Defensa Li Shangfu visita Singapur con motivo del diálogo de Shangri-La, el principal foro de defensa y seguridad de Asia. El ministro Li se dirigió a funcionarios gubernamentales y expertos en seguridad de toda la región. La reunión, que se celebró en Singapur de 2 a 4 de junio de este año, se produce en medio de fuertes tensiones entre China y Estados Unidos. El C-919, el gran avión de pasajeros de desarrollo propio de China, inició el 28 de mayo su primer vuelo comercial desde Shanghai hasta Beijing, marcando su entrada oficial en el mercado de la aviación civil. Y el avión chino inició desde el 29 de mayo sus operaciones comerciales regulares inaugurales entre Shanghái y Chengdu, ciudad del sudeste de China. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, se reunió el 30 de mayo en Beijing con el director general de Tesla, Elon Musk. Qin dijo que la modernización china creará un potencial de crecimiento y una demanda de mercado sin precedentes, y señaló que la industria de vehículos de nueva energía de China tiene amplias perspectivas. Qin mencionó que una relación sana, estable y constructiva entre China y Estados Unidos es benéfica para los intereses de ambos países y del mundo en general. Y por su parte, Elon Musk dijo que Estados Unidos y China comparten intereses entrelazados e inseparables. Y añadió que Tesla se opone al descoplamiento y están dispuestas a continuar expandiendo sus negocios en China y a compartir las oportunidades de desarrollo del país. Y este empresario estadounidense realizó una visita en las primeras horas de la mañana de este jueves
a la gigafactoría de Tesla en Shanghai como parte de su viaje a China y alabó la planta por su eficiencia y calidad de producción. La nave espacial tripulada Shenzhou 16 se ha acoplado con éxito el 30 de mayo a la Estación Espacial de China, según ha informado la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. La astronave lanzada el día 30 por la mañana realizó una rápida maniobra automatizada de encuentro y acoplamiento con la estación. Se acopló al puerto radial de su módulo central Tianhe. Según fuentes oficiales, 9 variedades de semillas seleccionadas de la provincia septentrional china de Shanxi fueron enviadas al espacio a bordo de la nave. Un total de 12,91 millones de personas se han registrado este año para presentar el examen de ingreso a la universidad en China, cifra que marca un récord y representa un aumento de 980.000 aspirantes frente a 2022, informó este jueves el Ministerio de Educación. El comercio de servicios de China mantuvo un sólido impulso de crecimiento en los primeros 4 meses en 2023, según revelaron datos oficiales publicados este jueves. Este comercio superó los 2,08 billones de yuanes, unos 293.100 millones de dólares, entre enero y abril en este país. El volumen de envíos del sector de mensajería en China superó los 50.000 millones de paquetes en los primeros 5 meses del año, lo que refleja la vitalidad económica del país, de acuerdo con la Oficina Estatal de Correos. Amigos, hemos escuchado las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画。City street lights， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空而降，那最耀眼的星光。望着你每晚都笑容满面，紧闭上眼却无法入眠。一想到你又熬到少年，我的氧气就是你灿烂的笑脸。而这样的你，肯定委屈，唱着你的，却放着没事，却都相信你是我的天使，只要能和你一起，我就能飞起。就算天空多美丽，给你所有的风景，你降落在这世界，让我遇见你。轻放你在我身边，不让你飞回了天边，让我紧握住你，让我所想搂你，享受长久你。Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画。City street lights， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你只是从天空而降，那最耀眼的星光。那最耀眼的星光。She say 简单简单，别开玩笑，故意取笑我有多漂亮。头发上面被阳温浪到抱紧我，从始至终一成不变留在我身后。I'll be 一直好想到你在一起，如能永远，我愿意为你付出所有。告诉我就是梦，不要醒来。I just wanna know 你的每天。就算天空多美丽，给你所有的风景，你降落在这世界，让我遇见你。发誓不让你伤心，保证完美无瑕的你，让我守护着你，让我活着为你，为你决定。Hello Angel， 仰望天空，我眼中的你，完美如画。City street lights， 灯火都熄灭，看不见月光，但却被你照亮。你就是从天空而降，那最耀眼的星光。就算天国再多华丽的宝石，我眼里你更加绚丽的
Clave China. Un tema de muchísima actualidad. Por eso dialogamos con un analista internacional sobre el rol de la República Popular China hoy en el mundo. En especial en el mes de mayo, se han observado importantes actividades de la Embajada de China aquí en nuestro país para coordinar importantes agendas de trabajo y de coordinación en materia de inversiones que van desde la explotación del litio y la construcción de un tren solar en Jujuy hasta obras de infraestructura y convenios con YPF, así como la remodelación aeroportuaria de nuestro país para recibir al turismo chino. En todas ellas, el embajador Zhou Xiaoli tiene un protagonismo clave para llevar adelante todas estas iniciativas, como lo tiene el embajador argentino en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, quien afinó la agenda de la delegación argentina que visitó Shanghái y Beijing, encabezada por el ministro de Economía Sergio Massa, como comenté en la apertura. Vamos, sí, entonces a nuestra charla vía Zoom para abordar el rol de China en el mundo, un tema muy oportuno para la región y en especial para nuestro país, que enfrenta una encrucijada política y económica. Bueno, un gusto contar contigo aquí en Clave China. Espero que el Zoom en Internet no nos dé una mala pasada, que es habitual. Vos viste que desde la pandemia el uso del Zoom es muy habitual para dialogar, pero a veces nos hace una zancadilla. Carlos, bueno, te quiero presentar. Carlos Mendoza. Después me vas a explicar por qué usas dos apellidos, o Mendoza o Carlos Alonso. Me lo vas a explicar después. Bien. Bueno, Carlos es ingeniero, es escritor, es especializado en temas de política y economía política y es miembro de una organización civil sin fines de lucro, política, cultural, que se llama Tesis 11, y aparte de ser cofundador. En el 2014, Carlos, fuiste invitado a China por la Academia de Ciencias Sociales y participaste en dos foros internacionales muy interesantes, uno sobre socialismo en Beijing y otro en línea de masas en Xiantan. Bueno, publicaste numerosos artículos sobre China, por eso estás aquí convocado, porque sabemos que es un tema de interés y lo queremos compartir con la audiencia. Si quieren leerlo a Carlos Mendoza, lo pueden leer en la página web de Tesis 11. Después vamos a dar la dirección correcta para que puedan acceder desde la red y ampliar estos temas sobre los que Carlos ha escrito tanto. Bueno, un tema que se cae de maduro. El rol de China hoy en el mundo, con una preeminencia y una trascendencia indiscutible, y a su vez una variable que se cruza en esta posición de China, que es la crisis de hegemonía del capitalismo encabezado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra, y hoy se expresa en diferentes crisis, en diferentes dimensiones. Y estamos viviendo hoy a nivel mundial bajo esta tensión. ¿Qué mirada tenés vos, Carlos, de este nuevo escenario? Que no es nuevo, pero que se ha profundizado. Sí, creo que lo que vos decís es así. Los Estados Unidos están en una crisis de disminución de su hegemonía a nivel mundial, junto con sus aliados, particularmente de la OTAN, y ven a China como un peligro, no solo desde el punto de vista de su crecimiento económico, científico, técnico, haber sacado de la pobreza completamente a un país de más de 1.400 millones de habitantes, que es algo extraordinario. Mientras hay pobreza, incluso indigencia en los países capitalistas desarrollados, en China eso ha desaparecido. Pero yo creo que a ellos les preocupa sobre todo por qué vía logró China esto. China tiene un sistema económico donde lo principal de la propiedad de los medios de producción y distribución de bienes y servicios está en manos del Estado. En segundo lugar, en manos cooperativas, que es otra forma de propiedad social, particularmente en el agro, en este caso. En tercer lugar, la propiedad mixta en los sectores denominados zonas especiales, que empezó en Shanghái y luego China extendió eso a otras zonas, donde empresas multinacionales aceptaron
formar sociedades anónimas con el Estado chino, donde el Estado tiene el 51% de las acciones, y esto les convino por el extraordinario mercado interno de China, por su mano de obra calificada, por las características que sabemos que tienen la mano de obra asiática, de que son muy aplicados y muy ordenados para el trabajo, y porque China les garantizaba estabilidad política, estabilidad jurídica y la posibilidad de que cuando se repartieran ganancias, estas empresas podían llevarse estas ganancias en divisas al exterior, por lo cual fueron masivamente hacia allí. Este es el tercer sector de propiedad, donde el Estado tiene el 51% del control. Y el cuarto, cuarto en importancia en cuanto a propiedad, es la propiedad propiamente china, es decir, de chinos. Pero la Constitución china dice que no pueden ser propietarios de empresas privadas otros que no sean ciudadanos chinos o empresas chinas. Y ahí el Estado las ha financiado porque la banca es totalmente estatal y tiene un control muy amplio el Estado, y el que gobierna al Estado es el gobierno y el que está en el gobierno es el Partido Comunista Chino. Y todo esto sometido a una planificación central quinquenal. Yo creo que esto les preocupa como efecto demostrativo de cómo se puede desarrollar un país con ese sistema. Creo que eso es muy grave para ellos, porque puede ser un efecto demostrativo y de hecho lo está haciendo para todo el mundo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: China ha desarrollado extraordinariamente su comercio exterior. En el mundo hay unos 200 países, a veces, según como se los denomine, a veces menos, a veces se considera que son menos, a veces que son más, pero alrededor de 200 países. 122 de esos países tienen a China como su principal socio comercial, nada menos. Por otro lado, es el principal inversor en el mundo actualmente, y por otro lado es el principal prestamista para obras de infraestructura en el mundo. Y esto lo ha hecho en todos los continentes. ¿Cómo no va a preocuparle esto a la hegemonía norteamericana? ¿Sabés qué me Pero interesa, Carlos? Que si podés caracterizar qué diferencia hay cuando China presta, la República Popular China presta, en este caso para obras públicas, por ejemplo, o hace intercambios de cooperación internacional respecto a las políticas de, lo digo entre comillas, de ayuda económica de países capitalistas como Estados Unidos, y esto lo vemos en Latinoamérica. ¿Hay una diferencia entre la forma de prestar, de comerciar, respecto a lo que pretende Estados Unidos y algunos países europeos? La diferencia es enorme, porque lo que ha hecho Estados Unidos y los países europeos, particularmente a lo largo de su historia, y vamos a hablar más particularmente desde la Segunda Guerra Mundial y mucho más particularmente desde la disolución de la Unión Soviética, es utilizar los acuerdos económicos y en particular su influencia determinante, su control determinante en las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional en primerísimo lugar, pero también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y otros instrumentos de ese tipo financieros. ¿Para qué? Para imponerle a los países sus puntos de vista y obligar a los países a alinearse con los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados, lo cual quiere decir alinearse con los intereses de las compañías multinacionales que tienen origen en esos países, particularmente en los Estados Unidos. La política de China, que ellos denominan de ganar-ganar, está basada en la no intervención en los asuntos internos de los otros países. China no tiene tradición de haber aplicado sanciones o bloqueos, o mucho menos utilizar a sus fuerzas armadas para invadir países o bombardear países o asesinar dirigentes
o financiar golpes de Estado, como sí lo han hecho sistemáticamente Estados Unidos sobre todo y sus aliados cuando hay algún gobierno que no se alinea con sus intereses económicos y geopolíticos. China tiene una política de no intervención en los asuntos internos de otros países y por lo tanto es la razón por la cual se ha transformado, como decía antes, en el principal inversor y además principal prestamista para obras de infraestructura, incluido en América Latina, donde ha pasado a ser el principal socio comercial de América Latina, el principal inversor en América Latina, sobre todo de empresas estatales chinas, y el principal prestamista para obras de infraestructura. Lo vemos en nuestro país. La financiación de las obras hidroeléctricas en el sur, del Belgrano Cargas, del Belgrano del San Martín Cargas, quieren financiar Atucha 3, la central nuclear, y no nos impone ninguna condición, ni siquiera de alineamientos de política exterior, y eso hace una diferencia enorme en favor de países subdesarrollados y en vías de desarrollo sobre todo. Y ahora nos vamos a la pauta comercial, así no se enoja nuestro operador, que nos hace señas en forma desesperada. Bueno, nos reencontramos después de los avisos comerciales. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos con Carlos Alonso, analizando el rol de China en el mundo y sus políticas de cooperación e intercambio. Carlos, recientemente, se dio lugar la reunión de países del grupo del G7 y han salido con un pronunciamiento muy agresivo hacia China, observando su política de derechos humanos, hablaron inclusive de políticas injerencistas, etcétera. Frente a esto, la República Popular China, a través de su canciller, de sus voceros, el gobierno, salió a desmentir y a desdecir estas declaraciones que intentan socavar, obviamente, la incidencia que tiene China, tal cual vos la estabas comentando, en el mundo, ¿no? No sé qué te merece esto, porque por un lado Europa parece actuar prácticamente como una subsidiaria de Estados Unidos, a pesar de los problemas económicos y la crisis en la que está sumida producto de las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia. No sé qué te merece, digamos, qué reflexión te merece esta cuestión que realmente no está beneficiando por un lado a Europa, bajo ningún punto de vista, mucho menos a su propia ciudadanía, que es la que sustenta el consenso para renovar gobiernos. Entonces parece como una contradicción la insistencia y el acatar este tipo de resoluciones o de expresiones, ¿no? Sí, mira, la reunión del G7 en Hiroshima, en Japón, y las declaraciones son, yo diría, una nueva manifestación de la hipocresía que caracteriza a los Estados Unidos y a sus aliados europeos. Acusan a China de hacer coerción económica, nada menos que ellos, que han utilizado siempre su poderío económico para someter países y disciplinarlos para que se alineen en función de sus intereses económicos y geopolíticos. Nada menos que ellos hablan de coerción. Y a un país que no tiene tradición de haber coercionado a nadie económicamente en sus relaciones económicas hasta ahora. Se preocupan porque China desarrolla sus fuerzas armadas. China una y otra vez ha dicho que sí, está desarrollando sus fuerzas armadas, las está modernizando, las está desarrollando tecnológicamente, pero no para andar invadiendo países o armando guerras en algún lugar, sino para que no se metan con China, para que sepan que si se meten con China va a ser difícil para aquel que se meta con China. De todas maneras, Estados Unidos manifiesta su preocupación porque China tiene ojivas nucleares. Efectivamente, China tiene 350
ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 3.600 ojivas nucleares. Y Estados Unidos se preocupa por las ojivas nucleares. Ahora, en realidad, todo esto es pura hipocresía. Y esto que vos me decías, ¿por qué Europa, siendo así las cosas, se alinea con Estados Unidos? ¿No? No, por empezar, hay cada vez más reticencia de países europeos con respecto a este asunto. Y hay que diferenciar las declaraciones de los hechos concretos, porque Europa no ha hecho más que seguir desarrollando sus relaciones económicas con China. Y en particular, hace poco, Macron, el presidente chino, hace apenas unos días o unas semanas, Sí. dijo que Europa tiene que tener una política independiente con relación a China y no de seguidismo de los Estados Unidos. Eso no implica que después firmen una declaración como la que firmaron. Yo creo que acá también está una cuestión que está vinculada con lo que yo dije antes. El temor que les significa a la burguesía, no solo norteamericana, sino también europea, por supuesto, y japonesa, que un país con la organización política y económica que mencioné antes tenga el crecimiento que tiene y tenga la influencia mundial creciente que va a tener. Porque creo que temen, como burguesía, temen por ellos mismos. Hay que recordar que los dirigentes de Europa son de derecha, de todos los países de Europa, prácticamente sin excepción, quizás Portugal podemos diferenciarlo, pero los otros países son de derecha y yo creo que tienen temor de China y del ejemplo demostrativo de China. ¿Crees que tienen Porque, más por otro un temor lado, ideológico que un temor de otro tenor? y el temor es que si los pueblos ven el ejemplo de China, por ejemplo, de una masiva intervención del Estado en la economía, en lugar de las ideas neoliberales de liberar toda la economía y dejársela librada a los monopolios multinacionales, que vendría a ser como meter a un zorro en un gallinero para que te cuide las gallinas, hacer una libertad irrestricta como plantea el neoliberalismo de varios dirigentes europeos de derecha. Y ellos yo creo que tienen un temor de que a la larga, los pueblos tomen cada vez más importancia en su acción política y cada vez miren más lo que hace China y no tanto por hacer seguidismo con China o para nada, sino para aplicar ciertas cosas como la intervención del Estado en la economía masivamente en cuestiones estratégicas y de alta tecnología, como lo hace China, y en todo tipo de servicios. Me parece que por ahí viene en gran parte el temor de ellos. Es un temor ideológico, es un temor también de perder influencia política y por lo tanto económica, ¿no? Carlos, algo que se observa en general en Latinoamérica y un tema muy de actualidad en nuestro país, en Argentina, es el peso que tiene el pago de los intereses de la deuda externa, de la impagable deuda externa, a la hora de definir una política exterior caracterizada por el multilateralismo, ¿no? A veces se observan algunas políticas errantes en ese sentido. Es como que por un lado va la cooperación comercial, por ejemplo, este acuerdo que se hizo de poder intercambiar con monedas locales, ¿no? La utilización del swap para preservar los dólares, las reservas del Banco Central, aunque se hizo en una cantidad muy menor a los recursos que se requieren. Pero mi pregunta apunta a esto. ¿Es factible salir de estos condicionamientos? Digo, en un momento donde está en juego el destino de millones de seres humanos. No solamente hablo de Argentina, estoy hablando de países como en África, de otros países de Latinoamérica. La situación de Argentina es muy grave
pero ¿es factible discutir desde otra posición cómo se paga la deuda, los intereses de la deuda externa? ¿Es factible hoy, en este mundo? Digamos, ¿se puede contar con el apoyo? Lula tuvo expresiones pidiéndole al fondo un trato, no especial, pero un trato reconociendo esta realidad en el caso de Argentina. ¿Cómo ves vos todo esto? Mientras por un lado se trata de neutralizar la injerencia de China, se trata de desconocer organismos regionales como el BRICS, que son muy importantes, pero que todavía no se han fortalecido, o por lo menos Argentina no pertenece directamente al BRICS y estamos en veremos con esta cuestión. ¿Cómo ves la situación? Sé que es una pregunta muy amplia, no te pido que me des una fórmula que solucione el tema, pero ¿qué mirada tenés frente a estos condicionamientos que a su vez condicionan la posibilidad del desarrollo de políticas multilaterales? Bueno, yo creo que es un proceso gradual, para poder, por ejemplo, decirle una cosa tan dura al Fondo Monetario como: miren, el préstamo que ustedes le dieron a Macri no se lo vamos a pagar. Necesitarías una relación de fuerza muy grande, porque eh, si vos no arreglás con el fondo de alguna manera, tenés que tratar, por supuesto, de conseguir el acuerdo menos malo, porque cualquier acuerdo con el fondo es malo, pero tratar de conseguir el menos malo posible. Pero ese acuerdo será menos malo cuanto más relación de fuerza interna e internacional tenga. Y para eso los frentes populares tienen que tener una base en la clase trabajadora y en las organizaciones de la clase trabajadora, quienes a su vez tienen que haber creado un espacio político propio para actuar dentro del frente. Eso le da a los frentes populares una fuerza muy superior que la que pueden tener si están dependiendo solamente de líderes, más importantes que sean. No subestimo la importancia de los liderazgos, pero creo que puede darle a un Frente Popular una fuerza extraordinaria, es que su columna vertebral sea un espacio político creado por las organizaciones que encuadran a los trabajadores. ¿Cuáles? Sindicales, las más progresistas, y sociales, porque las sociales se encuadran a la mitad de la clase trabajadora, a los informales, a los desocupados, a los cooperativizados, a los que trabajan en forma individual, etc. Y en el plano internacional, por supuesto que el crecimiento de China, la posición independiente de Rusia, Irán, y en general los países del sudeste asiático que tienen bastante más independencia. ¿Por qué? Porque han crecido económicamente, y la integración regional. Todo esto es lo que te puede ir dando mayor relación de fuerza en el plano local y en el plano regional latinoamericano y en el plano internacional. Porque si vos no arreglás con el fondo, o si vos no estás en relaciones correctas con el fondo, insisto, tratando de sacar el acuerdo menos malo posible, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, los países europeos, Japón, Corea del Sur, no te van a dar financiación, ningún tipo de financiación, ni para obras de infraestructura, los organismos financieros internacionales, ni para prefinanciar exportaciones. Los exportadores argentinos todos prefinancian sus exportaciones, no van a tener esa financiación. Los importadores argentinos necesitan financiación, siempre financian sus importaciones, no van a tener esa financiación. La vas a tener de China, de aquello que le compres a China. O probablemente también lo vas a tener de algunos otros países. Pongámosle Vietnam, que es un importante socio comercial del argentino hoy por hoy. Algunos otros países asiáticos, pero vas a estar en dificultades. O sea, por eso es que yo lo veo como un proceso gradual. Hay que intentarlo y hay que crear relación de fuerza.
local e internacional, empezando por América Latina y empezando por el Mercosur. En esto ha sido muy importante que nuevamente Lula llegue a la presidencia en Brasil, porque es un punto importantísimo para el fortalecimiento del Mercosur. De manera que eso es, digamos, es un camino el que hay que hacer, pero es un camino que tiene que tener relación de fuerza. Si no, si vos decís lo que hay que hacer es no pagarle al fondo, o lo que hay que hacer es decirle al fondo, miren, nos plantamos y ustedes tienen que hacer lo que queremos, es no tener en cuenta algo muy fundamental que es la relación de fuerza, interna e internacional. Carlos, ahora me vas a explicar por qué sos Mendoza firmando tus artículos periodísticos y por qué te llamamos también Carlos Alonso. Bueno, me llamo Carlos Alonso. Lo que pasa es que durante la época de la dictadura militar, yo estaba en esa época en el Partido Comunista y después, junto con la gran mayoría de los militantes, a comienzos de los años 90, nos fuimos del partido, pero no por que hayamos cambiado nuestras ideas, sino porque por discrepancias con la dirección del partido de aquellos años. Pero durante el periodo de la dictadura militar, en el Partido Comunista, a todos los militantes, sobre todo los que teníamos algún tipo de exposición pública, nos ponían seudónimos. Y a mí me pusieron el seudónimo de Carlos Mendoza. Ahora, ¿qué Bien. pasa? Que yo en esa época escribía y publicaba artículos, libros. Cuando recuperamos la democracia en 1983, seguí escribiendo. Y se me planteó la cuestión, ¿y ahora qué hago? ¿Me sigo llamando Carlos Mendoza o me llamo Carlos Alonso? Si me llamaba Carlos Alonso, no me iba a conocer nadie de aquellos que me habían leído, que me Claro. habían visto como militante usando el nombre de Carlos Mendoza, por lo que seguí usando el nombre de Carlos Mendoza, pero a todo el mundo le digo que en realidad me llamo Carlos Alonso. Bueno, allanada una duda histórica que tenía en relación a tu apellido. Carlos, te agradezco enormemente esta charla que hemos tenido. Sé que el tema da para más, pero bueno, no será la última vez que estés aquí con nosotros en Clave China. Así que te comprometo para una próxima invitación. Quiera, con mucho gusto, querida Lidia. Sabés que tenemos una muy buena relación personal y política, así es que gracias y hasta la próxima, cuando vos quieras. Quiero agradecer a la Embajada de Cuba en Argentina la invitación que me cursó para asistir al aniversario de los 50 años del restablecimiento de las relaciones de nuestro país con Cuba. Allí estuve disfrutando también de un espectáculo musical con la presencia de Teresa Parodi y el destacado pianista cubano Luis Lugo. La gala se desarrolló bajo el nombre de Hermanos Inseparables y contó con las palabras del embajador de Cuba, Pedro Prada Quintero. Y también reforzando su turismo, contemos que representantes de Cuba se encuentran en la feria de Shanghái, donde Cuba está promocionando sus destinos y atractivos turísticos, mientras participa en la edición 2023 de la Feria de Turismo Plus de Shanghái, que se ubica en el este de China y que está posicionada entre los eventos de referencia mundial. Y en este contexto, los representantes cubanos lanzaron en Shanghái la campaña Cuba Única, cuyo debut oficial tuvo lugar días atrás en Guangzhou. Y me quedo en Cuba para compartir con ustedes la música de este pianista cubano exitoso, Luis Lugo. Lo escuchamos. Clave China.
Clave China. Y ya nos vamos, pero les dejo dos promesas. Una, la que le comenté en la apertura, los vínculos de nuestro fútbol con la República Popular China, donde este deporte masivo despierta pasión y se ha convertido, como les dije, en un fenómeno social-cultural. Y otro, el análisis pormenorizado de las gestiones del gobierno argentino en China en la idea de adquirir respaldo financiero. Los dejo, se viene el mes de junio con todo, lo bueno y lo malo. Así es la vida, a bancar. Hasta el próximo domingo. 给我一个吻，可以不可以？吻在我